Esta Semana Santa Misión 360 de RTVD y Multimedios El Nuevo Diario te acompañan en cada paso. El alma busca consuelo. El corazón respuestas de fe y esperanza. Que nuestras oraciones curen las heridas y las ausencias. Abracemos la paz y el silencio. Como guía de nuestro camino. Una semana sana para curarnos y transformarnos. Hagamos de esta Semana Santa la santa semana de nuestras vidas. Misión 360. En cada paso contigo. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, miércoles santo, ombliguito de la semana, y vamos a compartir una reflexión y una frase correspondiente al día de hoy. Adelante. Salmo 46, del 1 al 9. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten sus olas, y las montañas también tiemblen a causa de su furor, Selah, un río con sus corrientes, riega de alegría la ciudad de Dios. El santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él deja oír su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Selah. Vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. También, mis amores, vamos a compartir con todos ustedes una hermosa frase relacionada al tema que vamos a tratar a continuación. Cuando la situación es buena, disfrútala. Escucha bien. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, tienes un reto, ¿sabías? Transformarte. Viktor Frankl, padre de la logoterapia, el sentido de vida. Bueno, el día de hoy nos vamos a un mundo muy importante, nos vamos al mundo de los momentos difíciles en la vida. Y para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy a nuestro querido hermano, amigo, colega, Julián Capellán, psicólogo clínico y psicólogo criminal. También está aquí con nosotros nuestro querido Sandy García, quien va a compartir con todos nosotros estos puntos importantes relacionados a esos momentos difíciles que estamos viviendo en la vida. Y esta humilde servidora, pues como siempre, estará con ustedes también tratando este tema. ¿Cómo están? Bienvenidos a casa. Bien, gracias al Señor, querida doctora Controversia, aquí contento. Dios nos da la oportunidad de estar aquí con usted. Sentimos paz al estar aquí al lado de la doctora Controversia, que aunque siempre tenemos temas controversiales, terminamos en paz. Así mismo, chicos. Ustedes saben que todos estos días pues hemos estado llevando temas relacionados al mundo del duelo, del dolor, de la dificultad, de las situaciones difíciles, en vista de que cada uno de nosotros pues estamos pasando momentos difíciles, fruto de las situaciones personales que tenemos cada uno de nosotros, pero también esta tragedia pues que ha enlutecido a toda pues la sociedad dominicana y al mundo, lo relacionado a la tragedia del Yexé. Así que el día de hoy pues vamos a compartir con todos nuestros seguidores, amigos, nuestros puntos de vista y, ¿por qué no?, experiencias sobre estos momentos difíciles de la vida, que sé que de una forma u otra llevará luz a muchos corazones y soporte emocional. Iniciamos con nuestro querido Julián Capellán. Adelante.
Sí, mira, Cris, nosotros como seres humanos que atravesamos diferentes etapas en nuestras vidas, desde el nacimiento, todo es un proceso. Incluso el proceso de gatear, algunos expertos recomiendan que hay que atravesarlo en esa etapa de la niñez. Comienza a gatear, resbala, lo separa y tiene que seguir haciéndolo hasta que uno pueda sentarse, luego pararse. Y a veces yo he visto algunas personas, y eso se ha etiquetado como aval popular, de que cuando el niño se cae, eso es para crecer. O sea, esos procesos que nosotros atravesamos hoy en la etapa de niños, que a pesar de que nos marcan, o sea, provocando un golpe, que tal vez trae dolor consigo, eso es lo que hace como hacernos más duro, más fuerte. Todos los seres humanos, o sea, sabemos de que tenemos un conocimiento claro de que el hombre nace, crece, se reproduce y luego muere. Y la vida nos trae experiencias que son adversidades contrarias a veces, que nos marcan y nos empujan a nosotros madurar en un momento determinado. Y a pesar de que vienen momentos oscuros, vienen momentos contrarios, vienen trances, vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, nosotros debemos entender de que no es un castigo de Dios, no es que yo me echaron un guanguá, no es que Satanás, un ejemplo, anda detrás de mí para acabar conmigo. O sea, son situaciones que vienen, que la trae la misma vida y punto. O sea, la misma vida te trae situaciones que al final de la jornada te ayudan a ti a adquirir experiencia, a fortalecerte y a tú ser mejor versión de ti mismo, en beneficio primero de ti y luego de otros, donde atravesamos situaciones duras. Y hay una frase que yo he dicho siempre, que cuando el camino se pone duro, en un momento dado, en un momento gris, en un momento de tiniebla, entonces los duros se ponen en el camino. Pero a veces hay personas que le buscan la quinta pata al gato. Y es más fácil. Usted ha tenido debate aquí con pastores que en algún momento, cuando Eva fue engañada por Satanás, y ella engañó a Adán con el fruto que era prohibido, cuando Dios llama a Adán dice, fue la mujer que me diste. Pero Eva dijo, fue la serpiente que me engañó. O sea, de una u otra forma, en las situaciones que a nosotros llegan, que son difíciles, que nos marcan, que nos llenan de nostalgia, donde nosotros nos entristecemos, siempre vamos a buscar un culpable. Ahora nosotros de una u otra forma vamos a atravesar situaciones de desvinculación, sea de un empleo, sea de una pareja, sea de alguien que parta de esta tierra, sea un momento de soledad donde los amigos, cada quien toma su rumbo. O sea, y todas estas situaciones provocan momentos de dolor. De ahí sale la palabra duelo, o sea, la palabra en latín dolus, que significa dolor, significa sentimientos encontrados con uno mismo por una situación X que aconteció en nuestra vida. Y la vida trae todo eso, pero a veces la gente busca un culpable, o culpa a Dios, o culpa al diablo, o culpa a otros. O culpa al y a gobierno, veces nosotros nos culpamos al perro y al nosotros gato. mismos. Claro. Y a veces nosotros nos culpamos nosotros mismos. Y eso, lamentablemente, lo trae la vida. Sí. Muy interesante, pues, todos estos puntos que está, pues, compartiendo con nosotros nuestro querido colega. Vamos a compartir esta pregunta, esta frase de nuestro querido Luis Montero, que dice lo siguiente: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Adelante, Sandy. Yo creo que la reflexión está de momento, porque un momento tan difícil es el tiempo donde los hombres fuertes tenemos que salir y comenzar a dialogar con aquellos que quizá tienen debilidades
y están creando entonces en este tiempo un momento más cruel que el que ya estamos viviendo. Y como decía la doctora Controversia, hablamos partiendo de esta gran tragedia que ha visitado todo lo que es la República Dominicana y el mundo, y que a nosotros nos deja como compungidos como pueblo, y nos deja también analizando la conducta de la ciudadanía después de. Según vemos en la frase, que los hombres fuertes hacen situaciones fáciles, o sea, y no es que no la enfrenten, no es que no la vivan, sino que de una manera resiliente, cuando el hombre fuerte puede entonces decir, bueno, lo que me pasó, como decía nuestro querido hermano capellán, es parte de la vida, de un ciclo que aunque no lo busqué, aunque no lo provoqué, llegó a mí, y es lo que debe estar pensando cada miembro de cada una de estas familias que fueron tocadas por la gran tragedia que ocurrió esa noche, esa madrugada. Yo digo, según la frase, ¿qué sería más fácil? ¿Ser débil y echarnos a morir, o ser fuerte y entender los propósitos de la vida? Para un padre, para un hijo, para una madre que perdió un ser querido ese día, no es tan fácil ser fuerte. Pero que si vemos que el que le pide a Dios la facilidad de poder ser fuerte, va a ser de ese momento un momento sí reflexivo, sí doloso, porque no quita el dolor. Que nosotros seamos fuertes no hace que desaparezca el dolor que tenemos. Lo que nos ayuda es a poder canalizar el dolor y no permitir que ese dolor nos lleve también a nosotros a la tumba. Sí. Muy interesante, pues todos esos puntos que nuestros queridos hermanos han compartido aquí con nosotros sobre este tema, pues tan complejo y a la vez tan subjetivo, lo relacionado a estos momentos difíciles que se vive en la vida. Desde mi punto de vista, considero que esto debemos de enfocarlo desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista personal. ¿A qué me refiero? Las situaciones que ocurren en el mundo, día a día vemos más aumento de la incertidumbre en la economía, de situaciones relacionadas a los desastres naturales, llámese terremotos, etcétera. Lo relacionado también a más guerras, a más desacuerdos, y a todos estos tipos de situaciones, de una forma u otra, nos marcan a cada uno de nosotros como sujetos, como personas. Eso trae efecto en las personas, las situaciones globales. Ahora, desde el punto de vista personal, aquí estaríamos hablando de cada una de esas situaciones que a nosotros nos afectan. Y es bueno señalar que el mundo día a día pues está en constante cambio también, así como las situaciones que nos ocurren a cada uno de nosotros son diferentes. Son diferentes, algunas más difíciles que otras, eso no podemos dejar de decirlo, pero es bueno señalar que dentro de lo que es este marco, sufrimiento, pérdida, muerte, dolor, es algo que cada uno de nosotros lo vamos a experimentar de una forma u otra mientras estemos en este plano terrenal. Es bueno que entendamos que la vida no es nada más color de rosa y que lamentablemente el color oscuro, las tonalidades que no nos gustan a nosotros, forman parte de lo que es lo que vamos a vivir, por ejemplo, en la vida. Con relación a que muchas veces nos ocurren situaciones negativas en nuestras vidas, estoy de acuerdo mucho con lo que dijo nuestro querido hermano capellán, pero también hay unos punticos que quiero aclarar. En algunas ocasiones estas situaciones ocurren, ¿por qué? Por nuestras malas decisiones, quizás. Puede ocurrir también por una imprudencia, por una negligencia o por algo que otro cause en mí o en una persona que viene siendo alguien que pertenezca a mi entorno cercano, llámese familiar o amigos. Entonces vemos que muchas veces hay situaciones que son difíciles en la vida, que no son solamente por un asunto de que la vida, son asuntos también de negligencias y situaciones que se escapan de mí. Y por esa razón, uno de los puntos fundamentales es nosotros aceptar en muchos momentos de la vida
que nosotros no tenemos muchas veces el control de las cosas y que hay situaciones que van a venir como resultado de lo que dice Capellán, la vida misma, pero también pueden haber asuntos relacionados a cosas que pueden hacer personas que pueden afectarme a mí como ente, como sujeto, como ser humano. Cuando nosotros hablamos de estos temas relacionados a lo que es el dolor, el sufrimiento, siempre ponemos de ejemplo a nuestro padre de la logoterapia, Víctor Frankl, quien nos enseña mucho acerca de todo esto que es hablar de situaciones límites, de situaciones difíciles, ya que él tuvo su experiencia en los campos de concentración nazi, cuando estuvo ahí en esa situación en la que perdió todo, absolutamente todo, puede, mediante lo que es esa experiencia, llevar un gran legado a la humanidad desde lo que observó en esos campos de concentración nazi, en donde las personas no estaban siendo tratadas como humanos. Y puede también, gracias a un aporte significativo, su primer libro, La búsqueda de sentido, llevar explicaciones maravillosas sobre esto relacionado a lo que son estas situaciones límites y también cómo él pudo observar en esos campos de concentración nazi cómo algunos presos actuaban viviendo este tipo de situación y el manejo que tenían otros presos viviendo la misma situación. Unos prácticamente se entregaban a morir a lo que era la desesperanza y otros tenían otro tipo de actitud. Y eso eran lo que podían sobrevivir. En este libro de la búsqueda de sentido de vida, me gustaría exhortarle a todos nuestros seguidores, amigos, hermanos, que lo lean, porque esto sirve de un gran soporte emocional y más en estos momentos de tiempos difíciles donde podemos aprender mucho. Y uno de los legados más importantes de Víctor Frankl está lo relacionado al amor. Uno de los legados más importantes de Víctor Frankl en estas situaciones límites está esa parte tan interesante del apoyo espiritual. Y un punto muy importante y es que cuando nosotros tenemos una razón para vivir, siempre hay un motivo para seguir viviendo en la vida. Nos habla también de un punto muy importante que sé que sirve de soporte bastante en este tiempo de tanta dolencia, de tanto dolor, de tanta dificultad que está viviendo la República Dominicana y el mundo con las diferentes situaciones que nos están afectando de manera global. Y es esa parte tan interesante de que nosotros nos pueden tocar todo, absolutamente todo. Nos pueden, señores, despojar de todo, absolutamente todo, menos de algo, de la libertad de nosotros poder elegir cómo nosotros nos vamos a manejar en un momento determinado de nuestras vidas. Así que Frankl es el referente de todo lo que estamos en este mundo tan interesante de la logoterapia y es en esta parte del sentido de vida, nos enseña también que muchos a través del sufrimiento encuentran sentido de vida. Y en este sentido nos referimos específicamente a una persona, por ejemplo, que sale de una situación de haber superado una situación, por ejemplo, de cáncer y luego pues que supera esto. ¿Qué hace? Entrega su experiencia a favor de personas que están viviendo la situación. En otras palabras, muchas veces este dolor nos transforma a nosotros como ser humanos y nos lleva a un mundo muy interesante que es el trascender hacia los demás. Capellán, adelante. Así es, mira, hay cosas que en nuestras vidas se escapan de nuestras manos. Y más nosotros los que creemos en el Señor. Hay un verso en la Biblia, en Deuteronomio 29:29, que dice que lo revelado, o sea, Dios lo pone para que los hombres puedan experimentarlo, puedan verlo, pero el secreto le corresponde a Dios. Hay cosas que a nosotros se nos escapan de la mano en un momento dado, lo que creemos en Dios. Hay otro que lo provocamos nosotros. Como usted dice, Salomón dice un verso donde hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino
de muerte. Hay otras cosas que son experiencias que trae consigo la misma vida, y a pesar de que hemos hablado de esto, la misma vida trae consigo en cada etapa momentos de crisis. Pero en esos momentos de crisis, los expertos lo que indican es que cada crisis trae su propia fortaleza. O sea, Albert Einstein habla de los momentos de crisis. Él dice que los momentos de crisis, los momentos donde la vida nos golpea, son oportunidades, porque una persona que lo desvinculan de un empleo puede salir un buen emprendedor, puede salir un comerciante, puede salir un empresario. Una persona que sale de una pareja tóxica, o sea, puede tener una gestión emocional o un amor propio saludable, primero para consigo y luego para entrar en otra etapa. Una persona, como usted dice, que atraviesa una enfermedad puede ser un autorreflector para beneficio de otros. Es como un testimonio vivo, y como yo he dicho, si yo no paso hambre en un momento dado, en un momento de crisis, ¿cómo yo puedo decirle a otro, o sea, que eche hacia adelante porque yo pasé por ahí? Es como alguien que dice una frase: si otros fueron y volvieron y no dijera que era duro, que era dura la situación, yo también puedo ir y volver. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo siempre la comparto y digo: bienvenidos sean los tiempos difíciles, porque ahí es que se hace la depuración de los cobardes. O sea, el que es cobarde en un momento dado, bueno, como decía Sandy, pues se va a aislar y va a salir de su psique, a pesar de lo que estamos hablando. O sea, todo trae ese proceso de duelo, porque todo consiste en el duelo. O sea, en dolor, pero en el duelo se activa primero ese shock que genera esa negación, luego viene esa confusión, viene esa frustración, viene esa realidad, y eso tiene que ser direccionado por alguien en un momento dado. Pero a veces la gente, un ejemplo como en el caso de alguien que en esta situación que estamos viviendo, le echó la culpa a Dios. O sea, yo no lo etiqueto ni lo culpo a él por él actuar así. Ahora, hay que ver las causales, cuáles son los motivos por el cual esa persona dice eso. O sea, si tiene alguna quiquilla con Dios. Porque de una u otra forma nosotros en algún momento podemos poner un interrogante en nuestra cabeza referente a Dios. Sin embargo, o sea, Dios está en su trono, y estos son los recursos que Dios estableció para beneficio de nosotros, que de una u otra forma, si nosotros no lo administramos bien, pues de una u otra forma o creamos nuestra catacumba o creamos nuestro reino. O sea, la gente, como dije anteriormente, a veces busca un culpable, pero Dios no va a descender del cielo o va a mandar ángeles a rescatar a alguien, y Dios lo puede hacer en su soberanía. Pero hay personas, un ejemplo, que sabe que se van a estrellar. Y es como te decía, no, yo voy a 200 en la recta de Asua, como alguien que me pasó en una ocasión, yo iba a 100 y él pasó a 200. Luego chocó con un Daihatsu, con una cargata, y se quemaron vivos los 6. Eso fue un accidente que yo vi con mis propios ojos. O sea, hay personas a veces que generan su propia caída en un momento dado, y hay otras que a uno se le sale de la mano, sea por situaciones que tengan alguna deficiencia aquí en la tierra, o por situaciones que nosotros mismos provoquemos. Ahora, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. O sea, el culpar a Dios, ¿quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos administradores de la tierra y vamos a hacer con ella según lo que a nosotros nos parezca. Ahora, cuando vienen estas situaciones difíciles a nuestras vidas, nosotros con esas capacidades netas que tenemos desde el punto de vista psicológico, un ejemplo, existe lo que es la resiliencia, que es una capacidad que nosotros usamos para sobreponernos en esas adversidades, esos momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Y eso está demostrado, que los errores, a pesar de que siempre decimos que nosotros aprendemos por ensayo y error, siempre los errores nos van a hacer mejores personas. Siempre los momentos de crisis que nos llevan abajo será un impulso para elevarnos a nosotros hacia la cima. O sea, no todo se ha perdido. Y este referendo ahora de esta catástrofe, que es bien difícil, donde nosotros como pueblo dominicano estamos de luto, un momento de reflexión, un momento para nosotros valorar más la vida, un momento para nosotros valorar más a nuestros seres queridos, un momento para nosotros apoyarnos en Dios. Mire cómo usted leía, un ejemplo, ese Salmo 40 que habla que nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, este país nosotros tenemos una ventaja, es que nos apoyamos en Dios y entendemos
lo que dice la Biblia dice que Dios da la vida, pero también la quita. O sea, ninguno de nosotros estamos exentos a nosotros morir de una forma en un momento dado. La misma Biblia lo dice, Salomón, en Eclesiastés capítulo 9. O sea que todo suceso va a pasar de la misma forma. Al que practica lo bueno, al que practica lo malo, o sea, todo de una u otra forma vamos a morir de diferentes maneras, y al final es una serie de repeticiones de lo mismo. Por eso la Biblia dice que el sol sale para todo. Pero cuando la gente culpa a Dios, culpa a fulano, culpa a perencejo, culpas a sustanejo, es una persona que vive inseguro, es una persona que tiene un vacío existencial, es una persona que tiene esa conducta polarizada activa, y esa conducta polarizada que a veces vive en nosotros entre blanco y negro, donde culpamos más al otro en vez de culparnos nosotros. Ahora, ¿qué yo puedo hacer en beneficio primero mío y en beneficio de otros? Todos vamos a atravesar esos momentos difíciles, a todas las vidas nos va a marcar. Si usted saca del proceso a la mariposa antes de tiempo, ¿qué usted cree va a pasar con la mariposa? Se va a morir. Por eso todo vamos a atravesar diferentes procesos, sea por muerte catastrófica, sea por enfermedad, sea porque nos quiten un empleo que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo, sea porque una ruptura amorosa o un divorcio, una enfermedad. O sea, siempre se va a desencadenar esa naturaleza en nosotros que nos va a marcar. Ahora, ¿qué a nosotros nos toca? Seguir viviendo, seguir avanzando, seguir hacia adelante y entender que la vida sigue. Ahora, lo que tenemos que tratar de autorreflexionar y entender de que debemos de ser mejor persona cada día. Y hay un punto muy interesante, el aprendizaje. Pues de cada proceso que vivimos en la vida existe un gran aprendizaje. Y yo quiero compartir con ustedes 2 puntos, que fue de la parte que cuestionaste del por qué. Cuando se basa esta pregunta en el por qué, estamos hablando desde el ego, señores. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque esas cuestionantes es desde el ego, perdón. Y cuando hablamos del ¿para qué? Ya estamos hablando desde un punto de vista más profundo. Estamos hablando desde el alma. Bueno, vamos a compartir y después continuamos con Sandy. Un punto muy interesante relacionado a cómo nosotros podemos aumentar la resiliencia, que esto pues nos puede ayudar bastante de soporte en estos momentos pues tan duros y difíciles que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. Mantenerse concentrado, flexible y productivo en tiempos buenos y en tiempos malos también. Sentir menos miedo a las experiencias nuevas o a un futuro incierto. Gestionar y tolerar emociones fuertes fuera de tu zona de confort, incluso aquellas que prefería evitar, como la ira o la angustia. Fortalecer las relaciones y mejorar tus habilidades de comunicación, en especial bajo presión. Mejorar tu autoestima y tener la seguridad de que eventualmente se encontrará una solución al problema, incluso si esa solución no es de inmediato. Continuamos con Sandy. Si algo hay que retomar es el que no debemos culpar a Dios por las catástrofes que pasan momentáneamente. Y voy a ser claro con eso, porque mucha gente dice, no, fue Dios que lo permitió. Sí, Dios lo permite, pero el mismo Dios que permitió que la catástrofe pase, fue el mismo Dios que le permitió a mucha gente que lo clamó ahí abajo permanecer al día de hoy con vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios va a mandar juicio a la tierra, primero tiene que haber una declaración del propio Dios sobre el juicio que envía. No así cuando lo hace el enemigo. Cuando es Satanás que desata una ira contra la creación de Dios, pasa lo que pasaba con Job. Usted vio que de repente fueron corriendo donde Job y le dijeron, mira, tus hijos lo quemó el fuego, tu ganado, todo se perdió de repente. No así cuando es Dios quien va a demandar un juicio. Cuando Dios es quien va a castigar, Dios lo primero que hace es que da una voz de alerta. Dios manda y pudiera verse así con el pianista de la agrupación de Ruby Pérez, que él sale en una entrevista y dice que Dios a él se lo advirtió.
a él. Sí. Porque una noche antes, él estaba en una iglesia y él dice que una profeta fue y habló y lo ungió y le reprendió el espíritu de muerte, pero que el propio lunes él tenía que ir a una iglesia y no iba a ir, pero de repente decidió ir, y cuando fue allá el pastor le dijo a todos: agárrense de la mano para despedirse. Y él dice que nadie se agarró de él porque él estaba tocando el piano, pero que el pastor, como vio que nadie se acercó a él, fue y lo abrazó y también le reprendió que el espíritu de muerte, y le decía que él sentía que algo grande iba a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ver si cuando él vivió estas experiencias, la comunicó al público, o se lo dijo al equipo, se lo dijo a la orquesta, o si solamente lo guardó, y vemos que para él hubo una gran cobertura, que por las oraciones, él hoy está recibiendo entrevistas, hoy él está hablando con la prensa y hoy él está vivo. Ahora, ¿qué quiero yo decir con eso? Que aún así no podemos verlo como que Dios lo anunció, porque fue él que vivió una experiencia personal y fruto de eso era el propósito de Dios de que él se salve, y es por eso que no debemos de etiquetar que fue Dios, que fue un plan. No, yo creo, como decía Capellán al principio, y también la doctora luego aclarando los puntos, destacó que hay situaciones que pasan y pueden ser por descuido de otra persona, que yo no tengo nada que ver, y a mí sea quien me toque vivir la experiencia de ese descuido. Y si podemos ver ahora cada uno de los medios de ataque, y yo digo de ataque porque creo que no es un momento solamente de hacer juicio, no es un momento de señalarnos, no es un momento de buscar culpable, sino, como decía nuestro hermano Capellán, es un momento de análisis, es un momento de reflexión, es un momento donde debemos aprovechar para acercarnos más a Dios, para amar más al prójimo, para entender la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros en la resiliencia, como decía la doctora en cada uno de los puntos, es ver ahora cómo yo mejoro mi autoestima, cómo yo mismo declaro sobre mí la bendición que yo quiero ver. Y vuelvo y digo, con palabras no es fácil darle caricia al dolor que tiene mucha gente, porque hoy en día, aunque a la República Dominicana completa nos tocó esa tragedia, hay familias que perdieron 3, 4, vi uno que perdieron 7 miembros de una misma familia. Eso es demasiado fuerte. Sí. Ahora, qué bueno es que pueden ellos tener la capacidad de poder reconstruir, aún en momentos de dolor, aún en momentos grises, que ellos puedan entonces saber que hay que darle color, porque muchos de lo que perecieron ahí, viendo al mismo Dotel, que hoy vemos a su esposa diciendo a través de las cámaras: miren, yo le aconsejo que se acerquen a Dios, sí, porque acercarse a Dios es la mejor cobertura que puede tener hombre o mujer, sin importar la clase social en la que viva. Sí, vamos a compartir esta frase que tenemos en pantalla adelante. Si una situación no está en tus manos cambiar, una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frankl, hermano, ¿qué opina? Sobre las frases. Mira, toda la crisis, o sea, nos empuja a nosotros ser mejores. Siempre la crisis viene con un propósito. Y a pesar de que estamos viviendo un momento bien difícil, en este mismo momento, lo mejor que nosotros como seres humanos podemos hacer es apoyarnos en Dios. Apoyarnos en Dios. Como mencioné que dijo Salomón anteriormente, sobre que todos estamos expuestos de la misma forma. O sea, tanto llora la persona de alta jerarquía, de rango, de clase social alta, alta gama, como queremos llamarle, se enferma, también la de clase media y también la de clase baja. O sea, todos estamos montados en el mismo barco
Y lo más importante que puede tener un ser humano para darle sentido a la vida es tener esa creencia arraigada. Ese es el supremo entender, independientemente de lo que pasemos o de lo que pase. Como dijo Job, y lo citó el pastor Sandy, en una ocasión, el capítulo 1 creo que es, después de venir las malas noticias, como estas malas noticias que está generando por las redes sociales, la cual nosotros recomendamos, algunos que promueven lo que es el marketing digital, que no hagan tanto eco en esos videos de ese momento catastrófico. Muchos lo hacen por generar view, otros para que le hagan comentarios, otros para que lo compartan. Yo siempre digo, eso no edifica, porque hay que respetar los valores de esas personas que eran baluarte en nuestro país. Cuando vinieron los informantes, aún su esposa en ese momento de crisis, le dice, ¿y todavía mantiene tu integridad? La respuesta de Job fue, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, cuando nosotros reconocemos que Dios da, pero también quita, eso le da sentido a nuestra vida. O sea, a lo que somos creyentes, claro. Cuando nosotros entendemos que cada circunstancia pasa en nuestra vida con un propósito, ahí es que la Biblia dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso hay un proverbio que dice, no hay mal que por bien no venga. O sea, de todas las cosas negativas que nosotros atravesamos, si nosotros aplicamos la fe, que yo digo que es la resiliencia más poderosa. ¿Y por qué digo que la fe es la resiliencia más poderosa? Un ejemplo, yo en una ocasión dije, y lo estoy experimentando ahora mismo, oye, me voy a poner los trajes más bonitos y lo que yo no me he puesto. Así mismo. O sea, me voy a poner los trajes más lindos y me voy a sentar ahí, que me voy a tirar un perfumito para que la gente me vea. Bonito. O sea, en esos momentos de crisis, cuando usted saca las mejores ropas, el mejor perfume, usted puede dar la mejor sonrisa, el mejor humor. O sea, esa resiliencia, cuando se remonta la misma vida y el mismo Dios, y yo creo que el mismo Satanás, o sea, Dios te dice avanza con esa capacidad resiliente. La misma vida te dice avanza y ellos se alegran. El que no se va a alegrar es Satanás. Porque ¿cómo es que tú estás contento? ¿Cómo es que tú estás en la iglesia creyéndole a tu Dios? Como hemos visto personalidades, como el pianista, como alguien también que estaba en la iglesia. Un amigo lo invitó como un TikTok, como que lo invitó, pero él es cristiano. Y fue ese día porque ese amigo le invitó, pero también quedó vivo. Y como otros, o sea, testifican de que Dios lo libró, pero como un rescatista decía que había mucha gente diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname. O sea, esa ventaja de uno, tener esa fe activa hacia Dios hasta el final de los días. Y a pesar, como dije anteriormente, que nosotros tenemos nuestra vida expuesta a cualquier circunstancia, es difícil esa situación, pero cuando buscamos abordaje a Dios, con esa fe resiliente, como dice un salmo, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. O sea, una pregunta y luego la contesto, un indicador de que tengo una fe que depende de Dios. Un salmo muy bonito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Otro salmo bonito. Y lo que estamos compartiendo por aquí, que es, a pesar de que es un tema para darle a entender a la gente que hay momentos difíciles, pero hay una esperanza. Incluso mi hermano Sandy tiene una fundación y tiene un libro ya escrito, y yo tengo otro escrito con 100 páginas. El tema de Sandy es Construyamos una Esperanza, y la fundación que él dirige es Construyamos una Esperanza para el Mundo. Pero yo tengo un libro, tengo 100 páginas ya, Momentos de Crisis,
¿Por qué y para qué? O sea, lo que usted mencionaba. O sea, todos atravesamos situaciones de insomnio, de no dormir, de hambre, de desempleo, de muerte, de enfermedad, de desvinculación afectiva o amorosa o emocional. En esos momentos difíciles, un ejemplo, cuando alguien no puede dormir, que yo siempre lo he aplicado y lo recomendamos, el Salmo 91, que todo el mundo lo conoce. Sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste del destructor, y con tu puma te cubrirá. O sea, cuando nosotros nos apoyamos en Dios, entendemos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí. Y yo le decía a mi padre antes de morir, que tiene un mes que falleció, papi, es bienaventurado el hombre que sabe de qué va a morir. Y yo le decía, yo no sé de qué voy a morir. Porque eso es lo más mortal, esa noticia inesperada, esa noticia fortuita, es incómodo. O sea, una gente de madrugada, de un escenario seguro, que le caiga un techo. Que le caiga un techo arriba. ¿Sabes, Julián, que hay algo, es fuerte? Hay algo que me llama la atención y voy a aprovechar ahora. Y es escuchar cómo dice Sunilda, se llama, ¿verdad?, la hija de Ruby. Ella dice que le extrañó, que es el único día que ellos no oraron antes de salir. Oye eso, Julián. No oraron antes de salir a la presentación. Ella dice que no sabe por qué. ¿Y qué quiero? ¿Por qué digo que quiero aprovechar este momento para decirle a todos nuestros seguidores que no hagan nada sin orar? Sí. Si usted va a la calle, ore. Si usted va al trabajo, ore. Si usted va a estudiar, ore. Porque debajo de una oración hay una cobertura tan especial que fruto de esas oraciones hay mucha gente que hoy le están contando. Y le puedo decir que orar, y es un error que tiene la mayoría de la humanidad, hay gente que creen que orar es para religiosos, sí, que orar es para católicos, para evangélicos, para adventistas. No. Orar es hablar con Dios. Habla todo aquel que abre su boca y le cree a un Dios que no ve. Señor, cúbreme, guárdame. Cuando usted le dice cúbreme, probablemente se cae el techo y no llega donde usted, porque hay una cobertura especial. Cuando usted le dice sálvame, probablemente usted quede en un espacio que tienen que durar días para sacarlo, pero si tiene la cobertura de Dios. Y cuando usted le dice sálvame, no solamente Él le protege la integridad, sino que salva su alma. Sí, muy interesante pues todos esos puntos que usted acaba de compartir con nosotros. Y esa cobertura llega más allá, Sandy, porque también llega a nuestros seres queridos. Así es. Hay un punto también que queremos compartir con ustedes, ya que estamos tratando este tema tan complejo, y es que algunas personas solamente, señores, se recuerdan que Dios existe cuando tienen situaciones difíciles, como que Dios es Google, que yo voy a localizar en este momento y se acabó, y cuando ya todo pasa, todo continúa igual. Señores, hay que buscar de Dios todos los días, entender que Él es nuestra roca y nuestro escudo protector, y que sin Dios el humano no es nada, porque Dios es todo y es todopoderoso. Vamos a compartir ahora este punto relacionado intrínsecamente a lo que es la adaptación a tiempos difíciles. La resiliencia significa ser capaz de afrontar eventos difíciles. Cuando pasa algo, sientes ira, sufrimiento y dolor. Sin embargo, puedes seguir adelante tanto física como psicológicamente. La resiliencia no significa tolerar una situación difícil, sino afrontarla tú solo. De hecho, ser capaz de buscar el apoyo de personas es un componente fundamental en la resiliencia. En este mundo tan importante del proceso de duelo, uno de los puntos fundamentales es el nosotros buscar apoyo, tanto ese apoyo de personas especialistas en la materia, así como nosotros apoyarnos inclusive de grupos de personas que hayan vivido una situación igual o similar a la mía, así como tener pues un consejero, tener ese sacerdote, ese pastor, ese amigo, esa amiga, ese familiar, esa persona de confianza
que nosotros podemos abrirnos y expresar, porque mientras más hablamos, mientras más externamos lo que tenemos por dentro, esto nos ayuda de una forma u otra bastante en lo que sería este proceso tan retador, como siempre lo cito, que es el mundo del duelo. Así que vamos a permitirnos expresar nuestras emociones, llorar cuando queremos llorar, pero sobre todo entender ese punto tan importante que es el apoyo. El apoyo es 1A en el mundo del duelo. Quiero escuchar a Capellán sobre este aspecto, este punto tan importante relacionado a lo que es la resiliencia y la importancia de los grupos de apoyo en situaciones difíciles. Sí, es muy importante y es vital ese apoyo emocional. Y voy a hacer eco una vez más a que este país hay muchas personas que han reconocido de que Dios es real. Anteriormente la palabra del Señor solamente se predicaba en lugares vulnerables o de forma aislada. Y retomando lo que el video que circula del pianista del difunto Ruby Pérez, o sea, que dentro de lo que cabe, o sea, es una persona que tiene una escala y él testifica cómo Dios habló de forma consecutiva a través de una profeta, a través de un pastor, cómo le ungieron a él para cubrirle. Y cuando nosotros apoyamos a otra persona emocionalmente, ¿sabes? Como dijo alguien, yo no te voy a hacer reír en ese momento triste, pero voy a llorar contigo. Y aún la misma Biblia habla de eso, de que hay que llorar con los que lloran. O sea, en este momento hay muchas personas haciendo opiniones impertinentes que no edifican, que debería haber una política de respeto en un momento dado o algún artículo que le dé persecución a ese tipo de personas, porque nuestro país está de duelo y es bien difícil la situación, porque se habla de un patrimonio, vamos a decir, nacional, porque habían personalidades relevantes y de diferentes estratos social, pero tampoco importa el estrato social que fuese, porque al final son seres humanos, que primero delante de Dios es de gran valor y también para nosotros. Y como le pasó a ellos, también nos puede pasar a nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Apoyar emocionalmente. Un ejemplo, yo como psicólogo siempre me pongo a la disposición de alguien, y me acuerdo que yo estaba perteneciendo a una fundación llamada Funprosa, y cuando le echaron ácido del diablo a una joven en el rostro, no me acuerdo el nombre, a mí el Canal 11 me entrevistó y yo dije que me ponía a su disposición, a pesar de que era una situación donde ella iba a atravesar una situación bien difícil, y las personas que tienen capacidades en ese sentido, sea de psiquiatría, de neuropsicología, de psicología, coach, todo lo que tiene que ver, un ejemplo, con las emociones, incluyendo la iglesia, que es un factor protector que va ligado con lo que ya yo mencioné. O sea, debería de ponerse a la disposición, como se presentan esos superhéroes, que lo presentan, que yo no lo llamo superhéroes, sino que son personas que cumplieron con su trabajo, cumplieron con su labor, cumplieron con su rol. O sea, cada quien debe de hacer lo que debe de hacer siempre, en beneficio de otros, para edificar a otros, para construir a otros. O sea, el hecho de no implica que, o sea, lo mejor es uno, en un momento dado, usar la empatía cognitiva, usar la empatía afectiva y ponerse en el lugar del otro. Y si yo no puedo aportar, si yo no puedo apoyar, entonces no voy a restar, no voy a quitar, no voy a opinar. O sea, porque hay gente que ni lava ni prestan la batea. No, lo que buscan es momentos para chismes, que creo que no es el momento, y para estar utilizando lenguajes inapropiados, e inclusive sin tomar en cuenta pues cómo están afectando a las familias. Totalmente de acuerdo, Capellán, contigo. Así es, lo mejor es en un momento dado, cada vez que uno pueda apoyar, como dijo Salomón, porque la Biblia tiene de todo y para todo. Si yo puedo ayudar a alguien hoy, o sea, yo no le voy a decir mañana, ven mañana que te voy a ayudar.
es ahora, o sea, ahora mismo el país nos necesita. Claro. Y de la mejor forma que se hace patria es poniéndolo en el lugar de esas familias. La empatía. Porque fueron ellos hoy, pero ya podemos ser nosotros. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa. Eso es cierto. Sandy, pues quiero escuchar tu posición o tu opinión acerca de este punto tan interesante, el nosotros buscar ese grupo de apoyo cuando estamos en esos momentos de duelo o dificultad. Yo creo que verdaderamente los grupos de apoyo son espacios donde la gente puede ayudar a fortalecer esa debilidad que causa el duelo, porque el dolor pone débil al más fuerte. Uh-huh. Y fruto de eso, vemos este tiempo que estamos viviendo, que gente que usted nunca vio llorar, como el director del COE, que estaba cansado de dar estadísticas de muertes y siempre usted lo ve como tan normal. Sin embargo, en esta ocasión se desplomó. Si vemos al presidente de la República, que también en un momento dado bajó la cabeza frente a la familia de la víctima y lloró. Y ese tiempo entonces es el que nosotros debemos de decir, si solo no puedo, sé que necesito un mentor, sé que necesito a alguien que me aconseje, que me apoye. Y yo soy de los que me voy más profundo. Si hay un apoyo genuino, es el apoyo que nos da Dios en momentos como estos. Apoyo que Dios nos da cuando, y por eso usted ve que dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Cuando estemos en angustia, cuando estemos en dolor, no olvidemos que hay un refugio seguro, hay un espacio de paz y ese espacio tiene nombre, es Dios. Sin importar religión, sin importar credo, sin importar bandera, de color de bandera política, sino que solamente usted entienda que Dios está dispuesto a ser su ayudador. Dios está dispuesto a ser, como dijo Jesús cuando ya le tocaba partir de la tierra, dijo, me voy, pero les dejo un consolador, para que donde quiera que ustedes estén, Él esté con ustedes. Y a todas esas familias enlutadas, yo le puedo decir, no hay mayor honra que usted le pueda dar a cada uno de esos seres queridos que se perdieron ese día, que usted, aprovechando ese tiempo de muerte, para comenzar a vivir un tiempo de vida y vivirlo en Cristo Jesús, que es el que nos mantiene de pie y el que nos da fuerza para seguir luchando. Bueno, vamos a conseguir compartiendo con ustedes mensajes, reflexiones sobre este mundo tan triste que es lo relacionado a las situaciones difíciles. Pero no había necesidad de avergonzarse de las lágrimas, porque las lágrimas daban testimonio de que un hombre tenía el mayor coraje y el valor para sufrir. Cada uno de nosotros como sujetos, como personas, como seres humanos que somos, cuando estamos viviendo un proceso de duelo, uno de los puntos importantes, fundamentales, es sacar lo que tengo dentro de mí. Y en esto lo estoy comparando de este punto para que sea más entendible. Llore las veces que tenga que llorar. No podemos sentirnos avergonzados porque usted sea un hombre, porque sea lo que sea. No, llorar es ser humano. Adelante, capellán. Sí, así es. El llorar es parte de la vida. Y todos lo vamos a hacer en algún momento. Todos lo vamos a hacer. Y es como decía alguien, nosotros nos preparamos para estar aquí en la tierra en diferentes dimensiones. Pero a veces se nos olvida de que nosotros vamos a partir de esta tierra, tarde o temprano vamos a morir. Y a pesar de que conocemos la fecha de nacimiento, pero no conocemos la fecha cuando nos vamos a separar de este mundo, lo mejor que puede hacer un ser humano es entregar su vida al Señor. Entregar su vida al Señor, no importa que sea que los ateos no estén mirando, que no crean. Y es como le dice un pastor a una periodista, tú eres atea.
Si tú mueres y no existe nada, tú ganas. Pero si yo muero y existe en lo que yo creo, pues gano yo. O sea, como quiera, de una u otra forma, el que cree en Dios se beneficia, porque hay una esperanza, hay una esperanza. Y una persona cuando muere, si reconociera el sentido de vida, que se han visto tantas experiencias, es cuando comienza a vivir en esa plenitud de la libertad. Que nosotros nos aferramos mucho a esta vida, pero no nos preparamos para morir. Y a pesar de que otros caen en nuestros alrededores, debemos de entender de que esa costumbre o ese afecto que nosotros teníamos por esos seres queridos va a dejar un vacío que es inolvidable. Pero debemos de entender de que esa persona siempre va a vivir en nuestros corazones. Y en nuestros recuerdos. Por ejemplo, en mis oídos se hace un eco de esa llamada que siempre mi padre me hacía. Un ejemplo, pasa por aquí que tu madre te guardó comida. O sea, yo pienso en eso. Y a pesar de que me da nostalgia, eso me llena de satisfacción. Porque tuve un padre, y vamos a hablar con los jóvenes que se creen hombres ahora, independientes, esos jóvenes malcriados. Y esos padres que han abandonado a sus hijos, siempre debemos de entender de que siempre vamos a necesitar ese apoyo de nuestro padre, aunque seamos adultos, aunque estemos viejitos, siempre es importante. Por eso hay hijos que cuando muere su padre, aunque tenga 100 años, aunque tenga 105 años, lo queremos tener vivo, aunque esté viejito, pero lo quiero tener vivo. O sea, lo más importante es entender y llenarse de satisfacción lo que esa persona hizo a favor de cada uno de nosotros. Según la frase compartida, yo a llorar le llamo la limpieza del alma. Sí. Porque usted puede sentir el dolor que sienta y mientras usted llora, se va calmando. Y usted siente que se va calmando. Por eso aprovecho y digo, como dice la doctora Controversia, llore. Sin importar quién le está viendo, llore. Si usted siente llorar, llore aunque llueva. Sí, porque al final usted es el que va a salir ganancioso. Hay gente, y conozco a alguien de mi familia, que cuando su esposo murió, no lloró. Y todo el mundo decía, fulana sí es fuerte. Pero ella nunca lloró. Y yo le decía, esperen un tiempo. Y ella va a llorar. ¿Qué pasó? Tiempo después, esa persona duró 2 días solamente gritando, trancada, que hubo que sacarla del cuarto. Porque al final, si usted acumula el dolor para llorar donde nadie le ve, porque usted quiere presentarse como fuerte, al final quien pierde es usted. Entonces, yo soy de los que lloro, yo lloro mucho. Yo le puedo decir a usted que pedí a Dios no permitir que esa catástrofe a mí me afectara de manera particular, y le decía que en el tiempo, cuando pasó lo del chamán chakra, yo duré muchos días llorando porque trato de ser empático. Sí. Y cuando usted se pone en el lugar de alguna, porque usted, hay gente que lo ve, hay gente que sale dando entrevistas ahora y usted ve como un lujo, sí. Pero sin embargo uno sabe la llaga que tiene cada uno en el alma. Bendiciones. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón a ustedes por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos, sus experiencias sobre este tema que sé que el día de hoy pues ha llevado luz a muchos corazones. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este miércoles santo. También hemos llegado al final de la entrega correspondiente a esta Semana Mayor. Será pues hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite, que continuaremos con más temas que tienen como objetivo principal llevar educación, deleite a la sociedad dominicana. Que estos días sirvan para cada uno de nosotros, para unirnos y sobre todo a llamarnos a cada uno de nosotros, a hacer un llamado hacia la reflexión. Señores, vamos a buscar de Dios, pero sobre todo vamos a valorar lo que realmente es importante. Muchas veces creemos que son en los factores externos que vamos a encontrar
el verdadero sentido de vida y lo que es la felicidad. Y es en esos pequeños detalles de la vida donde está la grandiosidad de Dios. Así que, mis amores, de verdad les deseo a cada uno de ustedes una feliz Semana Santa, en el sentido de que sea desde lo que es la reflexión y la búsqueda y el encuentro. Así que ya ustedes saben, nos vemos el lunes. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Bye. Esta Semana Santa Misión 360 de RTVD y Multimedios El Nuevo Diario, te acompañan en cada paso. el alma busca consuelo. El corazón respuestas de fe y esperanza. Que nuestras oraciones curen las heridas y las ausencias. Abracemos la paz y el silencio. Como guía de nuestro camino. Una semana sana para curarnos y transformarnos. Hagamos de esta Semana Santa La santa semana de nuestras vidas. Misión 360. En cada paso contigo.